Hoy quiero que imagines esto conmigo. Te despiertas mañana, enciendes las noticias y escuchas: algo increíble está sucediendo en Jerusalén. Después de 2000 años de espera, están listos para construir el tercer templo. Sí, has oído bien. Todo está preparado. La mesa del pan de la proposición, construida con cada detalle bíblico exacto. La menorá dorada, brillando con una gloria que recuerda al templo original. Cada pieza sagrada, recreada por artesanos que dedicaron años de su vida para este momento. Pero eso no es todo. Hoy te revelaré algo que cambiará tu visión de los tiempos en los que vivimos. Ahora mismo están preparando 5 vacas rojas perfectas para un sacrificio profético que abrirá el camino para la construcción del tercer templo. ¿Qué significa todo esto para ti y para el futuro de la humanidad? Quédate hasta el final para descubrirlo. Nuestra misión, según los líderes religiosos en Israel, es traer y construir este tercer templo. Y lo que está sucediendo en las calles de Jerusalén en este momento es completamente diferente a cualquier cosa que hayamos presenciado en décadas, quizás incluso en siglos de historia humana. En años recientes hemos presenciado una cascada de múltiples señales que apuntan directamente al cumplimiento inminente de las profecías bíblicas más importantes. Desde fenómenos celestiales hasta cambios geopolíticos dramáticos, desde despertares espirituales hasta desarrollos tecnológicos, todo parece estar convergiendo hacia un punto focal específico en la historia. Pero lo que está desarrollándose en Israel ahora mismo trasciende completamente todo lo que hemos observado anteriormente. Después de casi 2 milenios de espera, de lágrimas, de esperanza y de oración, algo verdaderamente extraordinario y sobrenatural está despertando en las antiguas calles de Jerusalén. El papel sagrado del sumo sacerdote está siendo restaurado ante nuestros mismísimos ojos. Sí, escuchaste correctamente y necesito que comprendas la magnitud absoluta de lo que esto significa. Un hombre específico ha sido cuidadosamente seleccionado a través de un proceso riguroso, exhaustivamente entrenado en rituales que no se han practicado en 2000 años y completamente preparado para asumir las responsabilidades sagradas del sumo sacerdote de Israel. Este no es un evento aislado o una curiosidad religiosa interesante. Este momento histórico sin precedentes está profundamente conectado con las visiones apocalípticas del tiempo del fin que el profeta Daniel recibió y escribió hace más de 2500 años. Cada detalle de lo que está sucediendo ahora fue predicho con precisión asombrosa en las escrituras antiguas. Esto no es meramente simbólico o metafórico. No es simplemente un evento histórico interesante para estudiosos de religión. Esto es completamente, literalmente y profundamente profético. Estamos presenciando el cumplimiento directo de profecías bíblicas específicas que han esperado milenios para su realización. La restauración del sacerdocio representa uno de los últimos elementos necesarios para el cumplimiento de las profecías del tiempo del fin. Durante casi 2000 años, este elemento crucial ha estado ausente, haciendo que muchas profecías parecieran imposibles de cumplir. Pero ahora, en nuestra generación, estamos viendo cómo Dios está orquestando eventos para preparar el escenario final. Si genuinamente disfrutas aprendiendo sobre profecía bíblica, arqueología fascinante y las señales convincentes de los tiempos desde una perspectiva sólidamente basada en la fe y fácil de entender, entonces definitivamente te sentirás como en casa aquí. Nuestro compromiso es presentar información precisa, basada en las Escrituras y relevante para los tiempos en que vivimos. Ahora exploremos juntos en profundidad qué significa exactamente este nuevo desarrollo revolucionario
y cómo se conecta directamente con las profecías absolutamente asombrosas que Daniel recibió en visiones divinas hace más de 2 milenios y medio. Para comprender completamente la magnitud extraordinaria de lo que significa el regreso del sumo sacerdote, necesitamos emprender un viaje fascinante de regreso a los días gloriosos del Antiguo Testamento. Este contexto histórico es absolutamente crucial para apreciar la importancia profética de los eventos actuales. En el Israel antiguo, durante los días del primer y segundo templo, el sumo sacerdote era una figura de importancia incomparable. Era la única persona en toda la tierra autorizada por Dios mismo para ingresar al lugar santísimo dentro del templo. Este no era un privilegio que se tomaba a la ligera o se otorgaba casualmente. Era una responsabilidad sagrada que requería purificación extensa, preparación meticulosa y una santidad personal extraordinaria. El sumo sacerdote realizaba esta función sagrada y aterradora una vez al año durante el día de expiación, conocido como Yom Kippur, para ofrecer un sacrificio sustitutorio por los pecados de todo el pueblo de Israel. Era un momento de conexión divina que literalmente determinaba el destino espiritual de la nación entera. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. El peso de esta responsabilidad era tan grande que el sumo sacerdote llevaba una cuerda atada a su tobillo en caso de que muriera en el lugar santísimo por algún pecado no confesado. Durante este ritual anual crucial, el sumo sacerdote entraba detrás del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, llevando la sangre del sacrificio y el incienso sagrado. En ese momento solemne representaba a toda la nación ante la presencia misma de Dios. Era un momento de terror sagrado y esperanza desesperada, cuando el destino de Israel pendía en la balanza. Pero cuando el segundo templo fue completamente destruido por las fuerzas militares romanas en el año 70 d.C., en una campaña de destrucción sistemática que dejó Jerusalén en ruinas humeantes, todo el sistema sacerdotal llegó a una parada abrupta y aparentemente definitiva. Las llamas que consumieron el templo también consumieron una institución que había funcionado durante más de 1000 años. Desde ese momento catastrófico en la historia judía, durante casi 2 milenios completos de exilio y dispersión, no ha existido un sacerdocio funcionando según las especificaciones bíblicas, no ha habido sacrificios según la ley mosaica, y por supuesto, no ha habido templo donde realizar estas funciones sagradas. La línea sacerdotal parecía haberse perdido para siempre. Los rituales antiguos se convirtieron en memoria, las vestimentas sagradas se convirtieron en reliquias del pasado. El lugar santísimo se convirtió en un concepto histórico en lugar de una realidad presente. Por casi 2000 años, el judaísmo ha tenido que adaptarse a la ausencia de estos elementos centrales de su fe. Sin embargo, y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante, de acuerdo con las profecías específicas del tiempo, del fin encontradas a lo largo de las Escrituras, todos estos elementos fundamentales
deben regresar antes de que ciertos eventos cruciales y climáticos se desarrollen en el escenario mundial. El libro de Daniel específicamente nos revela con claridad cristalina que en los últimos días de esta era, los sacrificios serán dramáticamente reanudados en Jerusalén, funcionando tal como lo hicieron en los tiempos antiguos, y luego serán abruptamente detenidos nuevamente por una figura profética conocida como el Anticristo. Daniel 9:27 declara con una precisión profética que ha desconcertado y fascinado a estudiosos durante milenios. Confirmará un pacto con muchos por una semana. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sobre el ala del templo establecerá la abominación desoladora. Analicemos cada elemento de esta profecía extraordinaria, porque cada palabra tiene implicaciones monumentales para nuestro tiempo. Primero, la profecía habla de alguien que confirmará un pacto con muchos por una semana. En el contexto profético de Daniel, una semana representa 7 años. Esto sugiere un tratado o acuerdo internacional que durará 7 años, probablemente involucrando a Israel y múltiples naciones. Segundo, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto indica que a los 3 años y medio de este período de 7 años, los sacrificios que han estado ocurriendo en el templo serán abruptamente detenidos por esta figura que ahora identificamos como el Anticristo. Pero aquí está el punto absolutamente crucial que muchos pasan por alto. Para que alguien pueda hacer cesar el sacrificio y la ofrenda, estos sacrificios primero deben haber comenzado. No puedes detener algo que no está ocurriendo. Esto significa que debe haber un templo funcional en Jerusalén con sacrificios diarios ocurriendo exactamente como en los tiempos antiguos. Esta profecía nos revela inequívocamente que habrá un templo futuro con sacrificios diarios, exactamente como en los tiempos del Antiguo Testamento. Pero eso también significa algo más de importancia absolutamente crítica para nuestro momento en la historia. Significa que debe haber sacerdotes completamente preparados para servir y un sumo sacerdote totalmente capacitado para liderarlos en estos rituales sagrados. Tercero, la profecía menciona que sobre el ala del templo establecerá la abominación desoladora. Esto se refiere a un acto de profanación horrible que ocurrirá en el templo mismo, probablemente involucrando la colocación de una imagen o ídolo en el lugar santísimo. Este evento marca el comienzo de la segunda mitad de la tribulación, un período que será caracterizado por persecución intensa y juicios divinos. Por eso, cuando escuchamos noticias de que Israel ha seleccionado y entrenado meticulosamente a un sumo sacerdote, debería causarnos una pausa profunda de reflexión y llevarnos a la oración intensa y al estudio bíblico renovado. Estas no son coincidencias históricas, son señales proféticas de importancia monumental. Durante años, décadas en realidad, una organización extraordinaria y dedicada llamada el Instituto del Templo, con sede en el corazón de Jerusalén, ha estado trabajando incansablemente detrás de las escenas para preparar absolutamente todo lo necesario para la reconstrucción del tercer templo. Su dedicación y atención al detalle es verdaderamente asombrosa. El Instituto del Templo no está jugando con teorías o participando en ejercicios académicos. Han invertido décadas de investigación intensiva, trabajo artesanal experto y recursos financieros sustanciales para recrear meticulosamente cada elemento necesario para el funcionamiento del templo. Han recreado con precisión asombrosa los vasos sagrados utilizados en el templo original, utilizando las especificaciones exactas encontradas en las Escrituras. Cada vasija
ha sido forjada por artesanos expertos que han estudiado textos antiguos y consultado con rabinos eruditos para asegurar autenticidad bíblica completa. Las vestimentas sacerdotales elaboradas han sido tejidas usando técnicas antiguas y materiales específicos mencionados en la Biblia. El efod del sumo sacerdote, con sus piedras preciosas grabadas con los nombres de las 12 tribus de Israel, ha sido recreado con atención meticulosa a cada detalle descrito en Éxodo. El pectoral del juicio, con sus 12 piedras preciosas específicas, brilla con la misma gloria que habría tenido en los tiempos antiguos. La menorá dorada resplandeciente, ese candelabro de 7 brazos que fue uno de los símbolos más sagrados del templo, ha sido forjada según las especificaciones divinas dadas a Moisés en el monte Sinaí. Cada curva, cada decoración, cada detalle ha sido verificado contra las descripciones bíblicas para asegurar precisión absoluta. El altar del incienso, donde se quemaba incienso fragante 2 veces al día como símbolo de las oraciones del pueblo ascendiendo a Dios, ha sido construido con las maderas específicas y las dimensiones exactas descritas en las Escrituras. Incluso han preparado el incienso sagrado usando la fórmula secreta descrita en la Biblia. Pero quizás lo más impresionante es que han construido un modelo exterior del Arca del Pacto, esa caja sagrada que una vez contuvo las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y una porción del maná del desierto. Aunque el arca original permanece perdida, su recreación representa un paso crucial hacia la restauración completa del templo. Cada uno de estos elementos ha sido verificado contra las especificaciones bíblicas exactas por equipos de estudiosos, rabinos y artesanos expertos. No han dejado nada al azar. Cada medida, cada material, cada técnica de construcción ha sido investigada exhaustivamente para asegurar que cuando el templo sea construido, todo estará exactamente como Dios lo especificó. Pero lo que la mayoría de las personas alrededor del mundo no se dan cuenta, lo que los medios de comunicación regulares no reportan, es que también han estado entrenando meticulosamente hombres de la tribu de Leví para servir como sacerdotes funcionales, no solo en teoría o como un ejercicio académico fascinante, no solo como una recreación histórica interesante. Estos son descendientes reales y genéticamente verificados de Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel, aprendiendo las tradiciones rituales antiguas que no se han practicado en 2000 años. Están purificándose según los rituales bíblicos complejos y exigentes descritos en el libro de Levítico. Están memorizando cada oración, cada movimiento, cada detalle de los sacrificios que una vez fueron el corazón palpitante de la adoración en el templo. Estos hombres han dedicado años de sus vidas a estudiar textos antiguos, consultar con rabinos eruditos y practicar rituales que sus antepasados realizaron hace 2 milenios. Han aprendido las complejidades de la ley levítica, las especificaciones de diferentes tipos de sacrificios y los procedimientos exactos para cada ceremonia sagrada. Y están preparándose activamente para servir en el momento preciso que el templo esté listo y funcionando. No es una preparación teórica, es una preparación práctica y funcional para un templo real que esperan construir en un futuro cercano. Y ahora y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraordinaria y proféticamente significativa. Por primera vez en la historia moderna desde la destrucción del Segundo Templo, uno de estos hombres cuidadosamente preparados ha sido seleccionado como un sumo sacerdote potencial completamente funcional. Su nombre e identidad específica no han sido declarados públicamente por razones de seguridad y para evitar controversias políticas o reacciones adversas de grupos que se oponen a la reconstrucción del templo.
Pero fuentes confiables y cercanas al Instituto del Templo confirman que este hombre ha sido entrenado exhaustivamente en todos los rituales antiguos, incluyendo específicamente los sacrificios complejos del día de la expiación. Ha estudiado cada detalle del servicio del Yom Kippur, desde la selección y preparación de los animales de sacrificio hasta los movimientos precisos dentro del lugar santísimo. Ha memorizado las oraciones antiguas que se recitaban durante la ceremonia. Ha practicado los rituales de purificación que debía completar antes de entrar en la presencia de Dios. Este hombre comprende completamente la responsabilidad abrumadora que conlleva representar a toda la nación de Israel ante Dios. Ha sido entrenado no solo en los aspectos técnicos de los rituales, sino también en la importancia espiritual y profética de su papel potencial. Está completamente listo, preparado y calificado para asumir este papel sagrado en cualquier momento que las circunstancias lo permitan. Conoce cada vestimenta que debe usar, cada sacrificio que debe ofrecer, cada oración que debe recitar. Ha sido preparado para un momento que no ha existido en 2000 años. Esto no es ficción religiosa o especulación teológica interesante. Esto no es una recreación histórica o un ejercicio académico. Esto está sucediendo ahora mismo en el mundo real, con personas reales, preparándose para eventos reales que las profecías bíblicas han predicho durante milenios. El hecho de que un sumo sacerdote esté completamente preparado y listo para servir representa uno de los desarrollos más significativos en la profecía bíblica desde el renacimiento de Israel como nación en 1948. El hecho de que todo esto esté ocurriendo específicamente en nuestra generación es verdaderamente impresionante y debería llenar nuestros corazones con asombro ante el plan soberano de Dios. Durante casi 2000 años de historia humana, el pueblo judío no tenía nación propia, no tenía acceso al monte del templo, no tenía templo donde adorar y no tenía sacerdocio funcional. Durante siglos y siglos, parecía que las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos se habían vuelto imposibles de cumplir. Los críticos y escépticos señalaban la dispersión de Israel como evidencia de que las profecías bíblicas eran simplemente los sueños de antiguos escritores religiosos sin relevancia para el mundo moderno. Pero luego, en uno de los milagros más extraordinarios de la historia moderna, en 1948, después de 2 milenios de exilio y persecución, Israel renació dramáticamente como nación independiente. En un solo día, después de casi 2000 años, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob tenían nuevamente una patria. Entonces, en 1967, durante la Guerra de los 6 días, en otro milagro militar que desafió todas las expectativas humanas, Israel recuperó el control de Jerusalén, la ciudad santa que había sido el corazón de su fe durante milenios. Por primera vez desde la destrucción romana, los judíos tenían acceso nuevamente al monte del templo, el lugar más sagrado en la tierra para su fe. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Y ahora, en nuestro tiempo de vida, en nuestra generación específica, estamos siendo testigos privilegiados de la revitalización del sacerdocio y los preparativos detallados para la reconstrucción del templo. La convergencia de estos eventos no es coincidencia. Es la mano de Dios, orquestando la historia hacia el cumplimiento de sus promesas proféticas. El mismo Jesús no es solo el Salvador que murió en la cruz por nuestros pecados.
también es nuestro sumo sacerdote eterno que intercede por nosotros constantemente ante el Padre Celestial. Como Hebreos 4:14 declara con poder: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Este es el contraste hermoso y esperanzador que debemos comprender completamente. Mientras Israel se prepara para restaurar un sacerdocio terrenal y temporal, nosotros como creyentes en Cristo ya tenemos acceso al sumo sacerdote perfecto y eterno. Ningún sacerdote terrenal, por más preparado que esté, ningún templo físico, por más glorioso que sea, ningún sacrificio animal, por más meticulosamente realizado que sea, puede reemplazar o mejorar lo que Jesús ya ha logrado por nosotros en la cruz del Calvario. Su sacrificio fue perfecto y completo, su sacerdocio es eterno e inmutable, su intercesión por nosotros nunca cesa. Tenemos acceso directo al trono de la gracia a través de él, sin necesidad de rituales complicados o mediadores humanos. Pero aquí está la verdad profética crucial que debemos entender. Estas cosas relacionadas con el templo terrenal deben suceder porque son parte integral del gran plan de Dios para el fin de esta era. Son necesarias para el cumplimiento completo de todas las profecías bíblicas relacionadas con Israel y las naciones. Por eso, mantente listo espiritualmente, mantente vigilante proféticamente y mantente animado en tu fe. Estamos viviendo en uno de los tiempos más emocionantes, dramáticos y proféticos en toda la historia de la humanidad. Generaciones anteriores de creyentes oraron por el privilegio de ver lo que nosotros estamos presenciando. El regreso del sumo sacerdote no es meramente un ritual religioso interesante o una curiosidad histórica fascinante. Es una señal profética extraordinaria con implicaciones eternas. Nos apunta directamente a las palabras inspiradas de Daniel, a las enseñanzas autoritativas de Jesús y a las visiones apocalípticas del libro de Apocalipsis. Las cosas se están moviendo con una velocidad acelerada en el escenario mundial, y mientras las piezas del rompecabezas profético caen inexorablemente en su lugar, podemos estar absolutamente seguros de una verdad fundamental. Dios está en control soberano de todos estos eventos, y su palabra se está cumpliendo con precisión asombrosa justo ante nuestros ojos. Estamos siendo testigos privilegiados de la convergencia más extraordinaria de eventos proféticos en toda la historia humana. No es casualidad que estemos vivos en este momento específico de la historia. No es coincidencia que seamos la generación que presencia estos desarrollos monumentales. La restauración de Israel como nación, la recuperación de Jerusalén, la preparación del templo, el entrenamiento de los sacerdotes, la selección del sumo sacerdote, la aparición de las vacas rojas, todo esto representa un momento único en la cronología divina. Todo esto apunta a una conclusión inevitable e emocionante. Los eventos del tiempo del fin no están a siglos de distancia en algún futuro místico e indefinido. Están desarrollándose ahora mismo, en nuestro tiempo, ante nuestros ojos, y el reloj profético está avanzando inexorablemente hacia su destino final. La pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse honestamente es esta: ¿estoy preparado espiritualmente para los eventos que se avecinan? ¿He entregado completamente mi vida a Jesucristo? ¿Estoy viviendo en santidad y obediencia a su palabra? ¿Estoy compartiendo el Evangelio con urgencia con aquellos que me rodean? El hecho de que estemos presenciando estos eventos proféticos significa que el regreso de nuestro Señor Jesucristo debe estar infinitamente más cerca de lo que jamás hemos imaginado. La restauración del sacerdocio terrenal señala hacia la revelación inminente del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si el sumo sacerdote terrenal está listo para servir en un templo físico,
¿cuánto más deberíamos estar nosotros preparados para encontrarnos con nuestro sumo sacerdote celestial cuando Él regrese en gloria y poder? Jesús mismo nos advirtió sobre la importancia de estar preparados para su regreso. En la parábola de las 10 vírgenes, 5 estaban preparadas con aceite en sus lámparas, mientras que 5 no lo estaban. Cuando llegó el novio, solo aquellas que estaban preparadas pudieron entrar a la fiesta de bodas. La preparación espiritual no es algo que pueda posponerse hasta el último momento. Requiere una relación personal y continua con Jesucristo. Requiere el estudio regular de la palabra de Dios. Requiere una vida de oración constante. Requiere obediencia a los mandamientos de Cristo. Requiere el fruto del Espíritu Santo manifestándose en nuestras vidas. Si has estado posponiendo decisiones espirituales importantes, si has estado viviendo en compromiso con el pecado, si has estado negligente en tu relación con Dios, este es el momento para un arrepentimiento genuino y una consagración renovada. Los eventos que estamos presenciando no son entretenimiento profético o curiosidades teológicas. Son advertencias divinas y llamados urgentes al arrepentimiento y la preparación. Además de nuestra preparación personal, tenemos una responsabilidad urgente hacia aquellos que nos rodean que aún no conocen a Jesucristo como su Salvador personal. Si realmente creemos que estamos viviendo en los últimos días, entonces la evangelización debe convertirse en nuestra prioridad más alta. Cada día que pasa sin que compartamos el Evangelio con alguien es un día perdido eternamente. Cada conversación que evitamos sobre temas espirituales es una oportunidad perdida para impactar la eternidad de alguien. Nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos y conocidos necesitan escuchar urgentemente el mensaje de salvación. Necesitan entender que Jesucristo murió por sus pecados y resucitó para darles vida eterna. Necesitan saber que pueden tener una relación personal con el Dios del universo a través de la fe en Cristo. Las señales proféticas que estamos presenciando deben motivarnos a una evangelización más urgente y efectiva. Deben inspirarnos a ser más valientes en compartir nuestra fe. Deben impulsarnos a orar más fervientemente por la salvación de los perdidos. Si el tiempo realmente se está agotando, entonces cada alma que alcancemos para Cristo tiene una importancia eterna. Cada persona que llevemos al conocimiento salvador de Jesucristo es una victoria eterna sobre las fuerzas de las tinieblas. No podemos permitir que la comodidad, el temor o la apatía nos impidan cumplir la gran comisión que Cristo nos dio. El mundo necesita desesperadamente escuchar el Evangelio, y nosotros somos los embajadores que Dios ha elegido para llevarlo. Mientras observamos estos eventos proféticos desarrollándose, debemos mantener una perspectiva eterna clara. Aunque los tiempos pueden volverse difíciles, aunque la persecución puede intensificarse, aunque el mundo puede parecer volverse más oscuro, nuestra esperanza no está en las circunstancias temporales, sino en las promesas eternas de Dios. Sabemos cómo termina la historia. Hemos leído el final del libro. Jesucristo regresa como Rey de Reyes y Señor de Señores. Establece su reino en la tierra. La justicia y la paz reinan. Satanás es derrotado definitivamente. Los creyentes son glorificados. La creación es renovada. Esta perspectiva eterna debe llenar nuestros corazones con esperanza y gozo, incluso en medio de circunstancias difíciles. No somos víctimas indefensas de eventos fuera de nuestro control. Somos hijos del Rey que conoce el futuro y controla todas las cosas. Los eventos proféticos que estamos presenciando, lejos de ser motivo de desesperación, deben ser fuente de gran aliento. Confirman que Dios cumple sus promesas. Demuestran que su palabra es completamente confiable.
prueban que Él está obrando activamente en la historia para cumplir sus propósitos eternos. Cada señal profética que se cumple es una confirmación más de que nuestra fe está bien fundada. Cada desarrollo que se alinea con las Escrituras es evidencia adicional de que servimos al Dios verdadero, que conoce el fin desde el principio. Mantente alerta constantemente a las señales que se están desarrollando a nuestro alrededor con velocidad acelerada. Mantente arraigado profundamente en la palabra de Dios, porque es nuestra única fuente confiable de verdad en un mundo lleno de información confusa y contradictoria. Mantente conectado íntimamente con la oración y la comunión personal con el Señor. Estudia las Escrituras proféticas con renovada diligencia. Ora por la paz de Jerusalén. Intercede por la salvación de Israel. Apoya la obra misionera que lleva el Evangelio a todas las naciones. Vive cada día como si fuera el último antes del regreso de Cristo. Y sobre todo, mantén tu mirada constantemente hacia arriba, porque tu redención se está acercando rápidamente. Los eventos que hemos discutido hoy no son cuentos de hadas antiguos o especulaciones teológicas sin fundamento. Son realidades proféticas que se están desarrollando con precisión asombrosa ante nuestros ojos privilegiados. El sumo sacerdote está completamente listo para servir. El templo está más cerca de la realidad que nunca en 2000 años. Las profecías se están cumpliendo con una velocidad y precisión que debería llenarnos de asombro. Y eso significa una cosa gloriosa e innegable. El regreso de nuestro Señor Jesucristo está más cerca de lo que jamás hemos imaginado o esperado. Mantente preparado espiritualmente, mantente expectante proféticamente y mantente firme en la fe, porque estamos viviendo en los días más extraordinarios, emocionantes y proféticos de toda la historia humana. El Rey viene, las señales son claras. El momento se acerca. ¿Estás listo? Maranata. Ven, Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, habló específicamente sobre los últimos días y nos advirtió que estuviéramos atentos a una señal particular conectada directamente con las profecías del libro de Daniel. En Mateo 24:15, Jesús dice con autoridad divina: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Tenemos un recurso espiritual para ti. Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Esta advertencia específica es para aquellos que tienen el privilegio de vivir en el tiempo cuando el templo ha sido reconstruido y los sacrificios han sido reanudados según las especificaciones bíblicas. Se trata de un momento futuro cuando el anticristo profanará dramáticamente el templo, justo en el medio del período profético de 7 años. Frecuentemente referido como la tribulación o la 70ª semana de Daniel. Pero para que ese evento profético suceda exactamente como está escrito, el templo debe ser reconstruido primero, los sacrificios deben estar funcionando y el sumo sacerdote debe estar en su lugar cumpliendo sus funciones sagradas. Entonces, si el sumo sacerdote está completamente listo ahora mismo, significa que el resto de estos eventos proféticos podrían seguir mucho más pronto de lo que cualquiera de nosotros ha imaginado. Uno de los últimos elementos restantes y más fascinantes antes de que los sacrificios puedan comenzar oficialmente nuevamente es la aparición de una vaca roja perfecta,
una joven vaca completamente sin mancha que se usa en un ritual de purificación especial y muy específico descrito detalladamente en Números capítulo 19. Este requisito ha desconcertado a estudiosos durante siglos porque parecía crear un obstáculo casi imposible para la restauración del templo en los tiempos modernos. La vaca debe cumplir criterios extraordinariamente específicos que parecían imposibles de satisfacer. Debe ser completamente roja, sin una sola mancha o pelo de cualquier otro color. No puede tener defectos físicos de ningún tipo. Nunca debe haber llevado yugo o haber sido usada para trabajo. Debe tener la edad apropiada, típicamente entre 2 y 3 años. Y debe ser sacrificada y quemada completamente, con sus cenizas mezcladas con agua corriente para crear el agua de purificación. Las cenizas de esta vaca roja son absolutamente necesarias e irreemplazables para limpiar a los sacerdotes y el área del templo de la impureza ritual, especialmente del contacto con los muertos. Según la ley bíblica, sin esta purificación específica, los sacrificios no pueden ser realizados bajo ninguna circunstancia. Es un requisito no negociable establecido por Dios mismo. Durante siglos, la ausencia de vacas rojas perfectas parecía hacer imposible la restauración del templo. Los estudiosos se preguntaban si este requisito específico había sido diseñado por Dios para prevenir la reconstrucción del templo en tiempos futuros. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente asombrosa y confirma que estamos viviendo en tiempos proféticos extraordinarios. En años recientes, varias vacas rojas han nacido que cumplen exactamente estos criterios bíblicos específicos. Algunas incluso fueron traídas específicamente desde ranches en Texas hasta Israel por granjeros y criadores que comprenden la importancia profética de estos animales. Estas vacas están siendo observadas cuidadosamente las 24 horas del día por expertos veterinarios y autoridades religiosas para asegurar que permanezcan puras y sin defectos. El proceso de verificación es extraordinariamente riguroso. Si tan solo 2 pelos no rojos son encontrados en cualquier parte del animal, la vaca es automáticamente descalificada y no puede ser usada para el ritual. Los animales están siendo cuidados en instalaciones especiales diseñadas para mantener su pureza ritual. Se les proporciona alimentación específica, cuidado veterinario experto y protección de cualquier cosa que pueda comprometer su estado ritual. Pero hasta ahora, increíblemente, algunas de estas vacas rojas permanecen completamente calificadas según todos los criterios bíblicos. Esto significa que en el momento preciso que la vaca tenga la edad suficiente y las circunstancias sean apropiadas, la ceremonia de purificación puede llevarse a cabo exactamente como se describe en las Escrituras. Y una vez que eso suceda, una vez que las cenizas de la vaca roja estén disponibles para la purificación, el sacerdocio estará completamente purificado según la ley bíblica y listo para comenzar los sacrificios en un templo reconstruido. Todo está encajando perfectamente, pieza por pieza, exactamente como la Biblia predijo con precisión asombrosa hace miles de años. La convergencia de estos elementos no es coincidencia. Es el cumplimiento literal de profecías específicas. La profecía de Daniel habla específicamente de una semana final de años, un período de 7 años, que representará el clímax de la historia humana antes del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Este período comenzará dramáticamente con un pacto o tratado internacional, probablemente involucrando a Israel y muchas naciones del mundo. Muchos estudiosos de profecía bíblica creen que esto será un acuerdo de paz comprensivo o un pacto de seguridad en el Medio Oriente que finalmente resolverá los conflictos que han plagado la región durante décadas.
Podría involucrar garantías de seguridad para Israel, acuerdos sobre el estatus de Jerusalén y posiblemente permisos para la construcción del tercer templo. Durante la primera mitad de estos 7 años, el templo funcionará normalmente según las especificaciones bíblicas. Los sacrificios se reanudarán después de casi 2000 años de ausencia. El sumo sacerdote cumplirá sus deberes sagrados. Las festividades bíblicas serán observadas nuevamente en el templo. Será un periodo de aparente paz y prosperidad. Pero a la mitad exacta de este periodo de 7 años, algo dramático y catastrófico sucederá que cambiará el curso de la historia mundial. El Anticristo, esa figura siniestra que aparece en múltiples profecías bíblicas como el último dictador mundial, romperá dramáticamente el pacto que había confirmado, entrará al templo sagrado y detendrá abruptamente los sacrificios que han estado ocurriendo. Este será el momento del cumplimiento de la abominación desoladora, profetizada por Daniel y confirmada por Jesús. El Anticristo establecerá algo abominable en el lugar santísimo del templo, probablemente una imagen de sí mismo, profanando completamente el lugar más sagrado en la tierra. Este evento horrible marcará el comienzo de la segunda mitad de la tribulación, un periodo que será caracterizado por persecución intensa de los creyentes, juicios divinos sobre la tierra y el sistema mundial bajo el control completo del Anticristo. Jesús describió este período como gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Será un tiempo de pruebas sin precedentes para toda la humanidad. Pero aquí está el punto absolutamente crucial para nuestro momento en la historia. Si el sumo sacerdote ya está completamente preparado, si las vacas rojas están casi listas para el ritual de purificación, si todos los elementos del templo han sido recreados, y si las tensiones geopolíticas están aumentando dramáticamente en la región cada día, entonces debemos hacer la pregunta inevitable. ¿Podríamos estar parados en el mismísimo borde de la 70ª semana de Daniel? Solo Dios omnisciente conoce el tiempo exacto de estos eventos. Pero Jesús nos dijo específicamente que veláramos y estuviéramos listos para su regreso. Nos advirtió enfáticamente que no fuéramos tomados por sorpresa como aquellos que vivían en los días de Noé. Mateo 24:42 dice claramente: «Velad pues, porque no sabéis a qué hora vuestro Señor ha de venir». No estamos llamados a establecer fechas específicas para estos eventos, porque eso está reservado para la autoridad soberana del Padre. Pero definitivamente estamos llamados a reconocer la temporada profética y a discernir las señales de los tiempos. Y todo sobre este momento extraordinario en la historia sugiere que estamos más cerca que nunca antes del cumplimiento de estas profecías monumentales. La convergencia de eventos que estamos presenciando es sin precedentes en la historia humana. Este no es un tiempo para el temor paralizante o la ansiedad abrumadora. Es un tiempo para la fe genuina, la esperanza bíblica y la preparación espiritual seria. Si el sumo sacerdote está completamente listo para servir, si el templo está cerca de ser construido y si las profecías se están desarrollando dramáticamente ante nuestros mismísimos ojos, entonces debemos acercarnos a Dios más que nunca antes en nuestras vidas. Estas señales extraordinarias no están destinadas a asustarnos ni a llevarnos a la desesperación. Son un llamado amoroso de Dios para despertarnos espiritualmente y recordarnos con urgencia que Jesús viene pronto. Están diseñadas para motivarnos a vivir en santidad, a crecer en nuestra relación con Él y a compartir su mensaje con quienes nos rodean.
Te animo hoy a asegurarte de que tu corazón esté en paz con el Señor. Examina tu vida a la luz de su palabra. Confiesa cualquier pecado que no hayas confesado. Restaura las relaciones que puedan estar rotas. Perdona toda ofensa que hayas guardado en tu corazón. Si aún no has entregado tu vida a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, no esperes más. Hoy es el día más importante para tomar esa decisión eterna. Recuerda que los eventos que vemos nos muestran que el tiempo se está agotando rápidamente. Que el Señor te bendiga grandemente, te llene de su paz y te fortalezca en cada área de tu vida. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de este video. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a ver el próximo video en el canal, donde seguiremos profundizando en estas profecías y aprendiendo juntos cómo prepararnos para su regreso. Nos vemos allí. Dios te bendiga. El río Éufrates está atravesando una desaparición lenta pero constante, un fenómeno que ha despertado tanto preocupación científica como interés espiritual. Lo que antes fluía con fuerza por los antiguos paisajes de Mesopotamia, ahora revela un lecho seco, agrietado y lleno de secretos que estuvieron ocultos durante milenios. Curiosamente, las Escrituras Sagradas ya advertían que, en los tiempos finales, este río se secaría, marcando un punto crucial en la línea profética. Lo que parecía simbólico, hoy se vuelve inquietantemente literal. Este descenso del nivel de agua ha dado lugar a descubrimientos que están dejando a arqueólogos y creyentes por igual completamente asombrados. Cada metro que retrocede el agua se abre una puerta al pasado. Túneles, ruinas y artefactos que jamás habían sido vistos emergen bajo el sol ardiente. Pero lo más desconcertante no es lo que se ha encontrado, sino lo que podría significar. Estamos siendo testigos de un cumplimiento real y tangible de las profecías antiguas. ¿Será que estamos cada vez más cerca del umbral de una era completamente nueva? Esta situación plantea interrogantes profundos. ¿Podría el secado del Éufrates ser una pieza clave en un diseño profético que está tomando forma delante de nuestros ojos? ¿Es este el preludio de eventos de gran magnitud que podrían alterar la historia tal como la conocemos? Las señales son claras, pero el mensaje detrás de ellas todavía se está revelando. Acompáñanos en este viaje para entender lo que realmente se esconde bajo las aguas desaparecidas y por qué algunos creen que esto señala la cercanía del regreso del Mesías prometido. Y lo que está emergiendo no es solo roca antigua. En las profundidades del lecho expuesto del Éufrates, recientes expediciones encontraron lo impensable: los restos óseos de una criatura de forma alargada, similar a una serpiente gigantesca. La estructura de estos restos sugiere que se trataba de un ser de proporciones monumentales, con características nunca antes documentadas. Los científicos, aunque cautelosos, reconocen que su morfología no se asemeja a ningún animal moderno conocido. A medida que los análisis avanzaban, algunos investigadores notaron similitudes entre esta criatura y las figuras presentes en leyendas ancestrales, los dragones. Estas coincidencias han reavivado debates sobre la existencia de criaturas consideradas míticas y sobre el conocimiento que las antiguas civilizaciones poseían respecto al mundo natural. ¿Es posible que estas leyendas se basen en encuentros reales o estamos frente a un descubrimiento que desafía todo lo que la ciencia actual creía conocer? Lo que es claro es que cada hueso hallado no solo cuenta una historia milenaria, también abre puertas a nuevas preguntas que podrían cambiar nuestra percepción del pasado y del futuro. Durante generaciones, múltiples civilizaciones alrededor del mundo han transmitido relatos sobre criaturas colosales con apariencia reptiliana, comúnmente conocidas como dragones. Estos seres,
presentes en mitologías tanto orientales como occidentales, han sido considerados símbolos de juicio, protectores de tesoros olvidados y manifestaciones de fuerzas sobrenaturales que trascienden lo racional. Su imagen, grabada en leyendas, textos sagrados y arte milenario, sigue generando asombro y especulación hasta el día de hoy. Estas representaciones no eran simples fábulas infantiles. Para muchas culturas, los dragones encarnaban advertencias del cielo, seres que aparecían en tiempos de transición o catástrofe. Su poder simbolizaba tanto el fin como la posibilidad de renovación. ¿Y si estos mitos estuvieran más cerca de la realidad de lo que imaginamos? A medida que el mundo moderno se enfrenta a fenómenos cada vez más extraños, tal vez sea momento de revisar con nuevos ojos los relatos del pasado. Antes de sumergirnos aún más en este enigma que rodea al río Éufrates, no olvides suscribirte al canal, dejar tu opinión en los comentarios y compartir este video con aquellos que, como tú, buscan respuestas más allá de lo evidente. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando los misterios que el mundo aún guarda. Volviendo al tema principal, ¿te has detenido a pensar en la razón detrás del descubrimiento de un esqueleto semejante a un dragón justo en las profundidades del Éufrates? Este río, cargado de simbolismo espiritual y relevancia histórica, ha sido un punto de conexión entre lo humano y lo divino durante milenios. Que una figura de esta magnitud emerja justo ahora, en este preciso momento de la historia, ha encendido la alarma entre expertos, creyentes y curiosos por igual. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Algunos teóricos sostienen que este hallazgo no es simplemente una coincidencia arqueológica. Los dragones, descritos en antiguas escrituras como fuerzas imponentes vinculadas al juicio o al desequilibrio entre el cielo y la tierra, podrían representar señales de advertencia. Estamos presenciando la activación de una profecía largamente dormida, o este esqueleto es solo el comienzo de una revelación mucho más amplia y profunda. Y como si esto no fuera lo suficientemente desconcertante, habitantes cercanos al curso del río han compartido testimonios aún más impactantes. Varios residentes han afirmado haber visto una sombra enorme moviéndose bajo las aguas, acompañada de remolinos violentos y sonidos inexplicables. Aunque hasta ahora no existe prueba física concluyente, las coincidencias en los relatos y el pánico visible en quienes han presenciado estos sucesos dan un peso inquietante a sus palabras. Se trata de una criatura aún viva, un ser que hasta ahora permanecía oculto por el velo del tiempo.
Testigos cuentan que su movimiento era extraño, casi como si una fuerza ancestral se moviera bajo el agua. Algunos incluso afirmaron escuchar sonidos profundos y resonantes a los que no estaban acostumbrados. Estos relatos han alimentado la teoría de que podría haber un leviatán escondido en las profundidades, el mítico monstruo marino mencionado en la Biblia. En el libro de Job se hace una descripción cautivadora de esta criatura. ¿Puedes pescar al leviatán con un anzuelo o cerrarle la boca con cuerdas? Este ser es caracterizado como indomable, poseedor de escamas duras y un aliento que arde. Sin lugar a dudas, los ecos de estas antiguas leyendas resuenan nuevamente, instándonos a reflexionar sobre su significado en nuestro tiempo presente. Desde tiempos antiguos, muchos estudiosos de la Biblia han interpretado a Leviatán como una representación del caos o una criatura fantástica que habita en los mares. Sin embargo, surge la pregunta: ¿y si Leviatán es más que una simple alegoría? La noción de una bestia monstruosa en las profundidades no es nueva. Diferentes civilizaciones han relatado historias sobre gigantescas criaturas marinas capaces de causar estragos. En el Salmo 74, versículo 14, se menciona que Dios aplastó las cabezas de Leviatán, lo que sugiere la existencia de un ser marino imponente. Isaías 27:1 también hace referencia a este ser al anunciar que el Señor castigará a Leviatán, a la serpiente flotante, e igualmente destruirá al dragón que habita en las aguas. Esto levanta la posibilidad de que Leviatán sea una entidad tangible, una fuerza que resurja en momentos de gran agitación. Algunos sostienen que la presencia de seres sobrenaturales, ya sean ángeles, demonios o criaturas desconocidas, puede interpretarse como un signo de la intervención divina. Si un ser tan antiguo ha vuelto a manifestarse, su existencia podría indicar realidades sorprendentes. Esta profecía se está cumpliendo en nuestros días. La aparición de criaturas semejantes a Leviatán en el río Éufrates genera inquietudes. Aunque tradicionalmente se asocia a Leviatán con el mar, su avistamiento en un río plantea interrogantes. Algunos sugieren que durante tiempos de agitación, estas entidades ocultas podrían liberarse de su larga prisión. Por otro lado, esta situación puede ser vista como una manifestación sobrenatural, un indicio de eventos venideros. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, se describe la aparición de dos bestias poderosas, una del mar y otra de la tierra, que juegan un papel fundamental en los acontecimientos finales, actuando como agentes de engaño, control y devastación. La visión de una bestia emergiendo del mar con 7 cabezas y 10 cuernos, cuyos nombres insultan a Dios, resuena en nuestra comprensión de lo que está por venir. Un llamado a la acción. Es momento de explorar la enigmática figura del Leviatán y su poder sobre el mundo. Recientemente, habitantes de la región del río Éufrates han reportado avistamientos de una gigantesca criatura emergiendo del agua, desafiando no solo la tranquilidad de la zona, sino también el entendimiento de lo que consideramos posible. Las descripciones de su forma oscura y las poderosas olas que provoca han infundido temor entre quienes tuvieron la suerte o la desgracia de contemplarlo. Muchos han notado un movimiento extraño, casi sobrenatural, como si una fuerza primigenia se encontrara en las profundidades. Algunos reportan haber escuchado ecos profundos que reverberan en el agua, sonando totalmente diferentes a lo habitual. Estos testimonios han llevado a la especulación de que podría tratarse del mítico Leviatán, ese monstruo marino mencionado en textos sagrados. El libro de Job presenta una imagen impactante de esta bestia formidable. Puedes atraparlo con un anzuelo o someterlo con un lazo. Estas preguntas subrayan su naturaleza indomable, revestida de escamas impenetrables y con la capacidad de generar fuego.
Aunque muchos expertos han interpretado al Leviatán como un símbolo del caos o una criatura extinta, surge la interrogante de si esta figura, considerada antes como un mito, podría ser una presencia real en nuestros días. Diferentes culturas han documentado míticas criaturas marinas capaces de causar estragos, destacando pasajes como el Salmo 74:14, en el que se menciona que Dios derrotó al Leviatán, insinuando que este monstruo representa un antiguo desafío. Asimismo, Isaías 27:1 anticipa un día en que el Señor ajustará cuentas con el Leviatán, sugiriendo la continuidad de una fuerza que regresa en momentos de angustia. La idea de un monstruo acechando en las aguas no es un simple relato, sino un recordatorio de lo desconocido que puede acechar en las profundidades del mar. Algunos piensan que la aparición de seres sobrenaturales, ya sean ángeles, demonios o criaturas misteriosas, podría ser un indicador de la alegría divina. ¿Te has preguntado qué implica el regreso de un monstruo antiguo? Su presencia podría ser un aviso extraordinario, una señal de que se están cumpliendo antiguas profecías ante nuestros ojos. Antes de seguir, considera enviarnos un super chat para apoyarnos. Cada donación es valiosa. Gracias por tu apoyo. ¿Por qué el Leviatán hace su aparición en el río Éufrates? Aunque este monstruo suele vincularse al mar, su avistamiento en el Éufrates plantea interrogantes interesantes. Algunos creen que, al irse el agua, se liberan criaturas ocultas que han permanecido durante siglos. Otros opinan que esto representa una manifestación sobrenatural, un aviso de que se avecinan acontecimientos significativos. La Revelación 13 destaca en el libro del Apocalipsis, ya que relata la llegada de dos poderosos monstruos, uno del mar y otro de la tierra. Estos seres desempeñan un papel fundamental en los acontecimientos finales, actuando como agentes de engaño, control y destrucción. Se describe un monstruo emergiendo del mar, con 7 cabezas, 10 ojos y 10 coronas, cada una ostentando nombres que blasfeman contra Dios. Este monstruo tiene la capacidad de confrontar a los fieles y de dominar naciones. Muchos estudiosos interpretan a este monstruo como un símbolo de un sistema político global, posiblemente el imperio del Anticristo, que se levantará en los últimos tiempos para ejercer control sobre el mundo. Sin embargo, otros sugieren que podría referirse a una entidad monstruosa que ha permanecido oculta, aguardando su momento para manifestarse. ¿Es el Leviatán una conexión con esta profecía? ¿Representa un indicio del inminente día del juicio? Te invito a darle like a este video y suscribirte para más contenido fascinante. Tu opinión es importante, así que no dudes en dejarnos tus comentarios. Regresamos a un tema fascinante: el sonido en el río. Según diversas tradiciones y relatos bíblicos, la desobediencia y traición de la humanidad llevaron a Dios a tomar medidas drásticas. En su angustia, decidió enviar demonios a la tierra, encerrándolos en las profundidades del río Eufratia. Estas entidades infernales, confinadas a la oscuridad, representan tanto el castigo como la justicia divina. La decisión de cerrarles la entrada al mundo buscaba prevenir el caos que pudieran desatar si fueran liberados. El Eufratia, un río con gran significado sagrado e histórico, se transformó en una prisión para estas fuerzas malignas. Su desecación fue vista como un presagio de cambios radicales y renovaciones. Estas narraciones no solo destacan el poder de Dios y su lucha contra el mal, sino que también nos recuerdan la responsabilidad humana de actuar con moralidad y fe. ¿Qué dice el texto sagrado acerca de los demonios? Se les considera ángeles caídos. La Revelación 12:9 menciona la caída del gran dragón, identificado como el diablo o Satanás, quien ha guiado a la humanidad por caminos de perdición. Su caída no es solo un acto aislado,
Isaías 14, 12, 15 y Ezequiel 28, 12, 15 describen simbólicamente este evento. Tras su descenso, Satanás arrastró consigo a un tercio de los ángeles, como se menciona en Revelación 12, 4, 6. En este contexto, los demonios son vistos como aquellos ángeles que junto a Satanás decidieron rebelarse. Algunos ya están encadenados en la oscuridad, a la espera de su destino, mientras que otros permanecen libres y actúan como instrumentos de las fuerzas malignas de este mundo. Se les hace referencia como potencias del mal en los ámbitos celestiales y se mencionan en pasajes como Mena Reyes 22, 23 y Revelación 12, 9. La existencia de tales seres nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre el bien y el mal en nuestra realidad. Los engaños de Satán y sus demonios son evidentes en el mundo actual, como se menciona en 2 Corintios 4:4, donde se destaca la difusión de doctrinas erróneas, 1 Timoteo 4:1, y los ataques a los creyentes, 2 Corintios 12:7, 1 Pedro 5:8. Además, se enfrentan a los ángeles celestiales, Apocalipsis 12:4, 9. Aunque los demonios son adversarios de Dios, su derrota ya está sellada. Cristo, al triunfar sobre ellos mediante la cruz, públicamente los despojó de su poder. Colosenses 2:15. Cuando nos unimos a Dios y resistimos las tentaciones del diablo, no debemos temer, pues quien habita en nosotros es más poderoso que los que están en el mundo. 1 Juan 4:4. Esa es nuestra perspectiva sobre los demonios. Si encuentras valioso nuestro contenido, sería genial que dejaras un comentario para ayudar a que más personas accedan a este video. ¿Existen otras teorías? Algunos sugieren que ciertos túneles podrían llevar a lugares donde están encarcelados ángeles, como se describe en el libro de Apocalipsis. En un pasaje se menciona que el sexto ángel toca la trompeta y escucha una voz que libera a 4 ángeles atrapados en el Éufrates, quienes están destinados a acabar con una parte de la humanidad. Se describe un escenario aterrador, con caballos que emiten fuego y azufre por la boca, causando devastación. Los poderes de estos seres malignos radican en su capacidad para causar muerte y destrucción. En este contexto, los ángeles caídos tienen la misión principal de traer calamidad, destacando la feroz batalla entre el bien y el mal que se manifiesta en la vida diaria. El poder mortal mencionado en Hebreos 2:14 se asocia con el diablo, quien está limitado en sus acciones, al igual que ciertos ángeles que esperan cumplir con un papel específico. En el libro de Apocalipsis se describe cómo el diablo, identificado como el dragón y la serpiente antigua, será encarcelado durante 1000 años. Apocalipsis también menciona a otros ángeles caídos que están atados en cadenas de oscuridad, reservados para el juicio futuro, tal como se indica en 2 Pedro 2:4. Entre ellos se encuentran 4 ángeles que se encuentran bajo el río Éufrates, conocidos como Sagra, Plutus, Ángela y los perdedores. La escritura de Apocalipsis 9:14 instruye al sexto ángel con trompeta a liberar a estos 4 ángeles prisioneros. Este evento representa el inicio de un conflicto global devastador, el cual es tan severo que un tercio de la humanidad caerá víctima de él. En un juicio anterior, 1/4 de la población había sido aniquilado bajo el tercer sello, donde también se menciona a una entidad oscura que representa a la muerte, seguida por el infierno. Esta entidad fue autorizada para causar la muerte por diversos medios, incluyendo guerra y plagas. Ahora, al perder 1/3 más de la población, se evidencia una sangrienta catástrofe. Históricamente, el Éufrates ha simbolizado la invasión de fuerzas enemigas en la tierra elegida por Dios.
Por ejemplo, el avance de los asirios es mencionado en Isaías 8:7, donde se destaca la llegada de las aguas del río como una forma de juicio divino sobre Israel. Este simbolismo nos lleva a reflexionar sobre la gravedad de los eventos que se avecinan en los tiempos finales. Descubre el impacto de los eventos que están por venir. Wolf observó con claridad que los buenos ángeles nunca se agrupan. Esta percepción se fundamenta en las Escrituras, donde se menciona que Dios no salvó a los ángeles que pecaron, sino que los confinó en un lugar de oscuridad, como se relata en 2 Pedro 2:4 y en Judas 6. Estas entidades, una vez poderosas, fueron despojadas de su fuerza por su propia rebelión. Beckwith resalta que el sexto ángel recibe la orden de liberar a 4 ángeles, quienes, a pesar de haber sido buenos, se ven obligados a detener el avance del Evangelio. Mateo 24:14 advierte que el Evangelio será proclamado a todas las naciones antes de que llegue el fin. En el momento en que se liberen los 4 ángeles, fuerzas malignas se desatarán en un mundo que ha rechazado a Dios y sus enseñanzas. Las influencias del anticristo también se alzarán contra los ciudadanos del reino celestial, incluso cuando sean protegidos por la divinidad. Jesús dijo que, si los días de tribulación no se acortaran, nadie podría sobrevivir. Sin embargo, por amor a los elegidos, esos días serán abreviados. En Génesis 2, el río Éufrates se menciona como uno de los flujos que emergen del Edén. En Deuteronomio 1, se instruyó a Moisés y a los israelitas a tomar posesión de la tierra de los cananeos, extendiéndose hacia el gran río Éufrates. El libro de Apocalipsis ofrece una visión de lo que podría encontrarse en el fondo de este río, anticipando los acontecimientos del Armagedón. Para comprender mejor el contexto, los expertos coinciden en que la antigua Babilonia se ubicaba a unos 80 kilómetros al sur de Bagdad, a lo largo del Éufrates. El relato de la Torre de Babilonia en el Antiguo Testamento nos habla de una época en la que toda la humanidad compartía un único idioma. La gente decidió construir una ciudad y una torre tan alta que alcanzara el cielo, con la intención de hacerse un nombre y evitar ser dispersados por la superficie de la tierra. Sin embargo, al darse cuenta de sus planes, Dios intervino, destruyó la torre y diversificó los lenguajes, haciendo que no pudieran entenderse entre sí. En esta ocasión exploraremos un aspecto intrigante: los lamentos de seres alados que han sido considerados ángeles caídos. Recientemente, se ha hecho público un video que muestra los ecos de estas entidades atrapadas en una torre profunda. Existe una creencia que señala que 4 ángeles actualmente cautivos en el río Éufrates serán liberados. Se dice que su retorno servirá para brincar un gran caos, resultando en la muerte de 1/3 de la humanidad, acompañados de una vasta multitud de carros de guerra. La Biblia aparece como una fuente reveladora sobre esta cuestión. En el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 9, versículos 13 al 21, se menciona un sonido que proviene de los 4 cuernos de oro frente a Dios. El sexto ángel, al tocar su trompeta, anuncia que los ángeles prisioneros han llegado al momento de ser liberados. Durante ese periodo determinado, estos seres han estado esperando para desatar su venganza sobre la humanidad. En el versículo 15 se revela que sus fuerzas son enormes, con un número asombroso de guerreros montados. En una visión se describe cómo estos caballos presentan un aspecto aterrador, con tonos brillantes de rojo y azul. La imagen que se pinta no es solo de batalla, sino de una fuerza imponente que genera terror, con fuego y azufre brotando de sus bocas. Así que, a medida que reflexionamos sobre esta narrativa, surge la pregunta de qué significan realmente estos eventos para la humanidad en el presente. Lo que sigue es un llamado a profundizar en estos temas,
buscando entender el trasfondo y las implicaciones apocalípticas de estos relatos antiguos. Una voz resonante se hizo escuchar en el ámbito celestial, dirigiéndose a un ángel y ordenándole liberar a 4 ángeles cautivos en el río Éufrates, un antiguo límite entre Asiria e Israel. Este escenario proviene de una revelación donde se estima que la destrucción causada por las plagas, fuego y azufre se lleva consigo a 1/3 de la humanidad. Muchos de los sobrevivientes, en lugar de reflexionar sobre sus acciones, permanecieron atrapados en la adoración de ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, objetos carentes de vida que ni ven ni oyen. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Las palabras de esta revelación, recordadas por el apóstol Juan, evidencian la persistente inclinación hacia el pecado. Los seres humanos, alentados por sus deseos, continuaron con sus prácticas de violencia, hechicería y robos sin un atisbo de arrepentimiento. A lo largo de la historia, el río Éufrates ha sido testigo de la degeneración de la humanidad, siendo el escenario de la primera confederación bélica, como se describe en el Génesis. También, cerca de este lugar, se cometió un asesinato primordial. La idolatría y la corrupción de Babilonia se han extendido por la región y han sido objeto de condena en diferentes pasajes bíblicos. La narrativa de la revelación subraya que aunque el mal parece prevalecer en la tierra, al final no tendrá la última palabra, pues el poder divino controla todos los eventos. Los demonios, ángeles caídos, permanecen encadenados en las tinieblas, mientras que los ángeles enviados de Dios actúan con benevolencia. La lucha no es contra humanos, sino contra fuerzas oscuras y espirituales que operan en el ámbito celeste. Mantente alerta, porque el camino hacia la luz es un llamado constante a elevar la conciencia y el espíritu. La invasión de los conquistadores del norte es una temática que ofrece nuevas perspectivas. La narrativa mencionada previamente detalla una inusitada oleada de demonios que emergen del abismo. Ahora se revela que 200 millones de guerreros montan bestias de inusual naturaleza. 4 ángeles, situados en el río Éufrates, permiten el paso de esta ominosa legión. Estos guerreros, influenciados por los demonios, podrían devastar a 1/3 de la población mundial. Sin embargo, gran parte de la humanidad repudia sus atrocidades, que comprenden la idolatría, el asesinato, la magia y la inmoralidad sexual. Las profecías de Joel y Ezequiel anticipan la invasión de Israel por esta fuerza del norte. Aunque la intención detrás del castigo es inducir a la humanidad al arrepentimiento, es poco común que la guerra logre tal objetivo. Por lo tanto, podemos deducir que el juicio refleja los tormentos espirituales que afligen a los malvados en la tierra y la retribución que les aguarda en el más allá. El sufrimiento y los problemas son a menudo producto de los 4 aspectos del pecado. Excepcionalmente, estos problemas no traen tranquilidad ni satisfacción. Las secuelas de la corrupción tienden a ser menos evidentes, pero constantemente afectan a la sociedad. La revelación que se presenta en el capítulo 9 muestra un estero descendiendo del cielo hacia la tierra durante el juicio de la 5ª trompeta. Satán, representado como un estero, posee la llave de un abismo insondable. Al usarla, libera una multitud de demonios que atormentan a los creyentes durante 5 meses con un sufrimiento tan intenso que muchos buscan la muerte sin éxito.
Estos demonios, que evocan la imagen de carros de guerra, tienen como rey a Apolión, que significa destructor. Volviendo a un hallazgo reciente en la antigua ciudad, las autoridades de la región de Kurdistán, en Irak, han tomado medidas para evitar que ciertos depósitos se deshagan, gestionando el almacenamiento del agua del embalse de Mosul. Un fascinante hallazgo ha surgido en la ciudad antigua, sorprendiendo a arqueólogos, que contaban con un tiempo limitado para explorar antes de que el agua inundara nuevamente el área. Este sitio, datado en 3.400 años atrás, se cree que perteneció al Imperio Mitanni. Los habitantes locales conocían la existencia de la ciudad desde la formación de lagunas en los años 80, pero hasta ahora no había sido estudiada en profundidad. La población había ignorado sus orígenes, dado que la urbe fue devastada por un seísmo alrededor del 3500 a.C. La reciente tormenta de 2018 había dejado al descubierto estructuras y objetos notablemente conservados, incluyendo un palacio cuyas paredes alcanzan hasta 22 pies y presentan un grosor de 6 pies. En su investigación, los arqueólogos también identificaron vibrantes murales en estas edificaciones. Con la rapidez del aumento del agua, un equipo se organizó de inmediato, obteniendo financiamiento urgente de la Universidad de Freiburg para maximizar su labor en el área. Trabajaron incansablemente para recopilar la mayor cantidad de información posible antes de que la ciudad quedara nuevamente sumergida. Hasta ahora, han logrado obtener un panorama más completo de esta localidad, identificando grandes edificios y cientos de objetos. Entre los hallazgos más relevantes se encuentra un complejo industrial, una fortificación que incluye paredes y torres, así como un almacén de múltiples pisos. La organización arqueológica kurdista ha destacado la importancia de este sitio como un núcleo vital durante el Imperio Mitanni. El equipo está impresionado por el estado de conservación de los muros, algunos de ellos en pie casi a 10 pies, y cómo el seísmo dejó sus partes superiores en ruinas, resguardando las secciones inferiores por siglos. 5 vasos de cerámica con más de 100 tabletas, algunos aún sellados en su cera, fueron hallados en un estado excepcional. Los arqueólogos consideran que la preservación de estas tabletas de cera es extraordinaria y confían en que revelarán información crucial sobre la historia de la antigua ciudad. Se plantea la posibilidad de que este sitio correspondería a la ciudad histórica de Sakikú, un destacado centro del Imperio Metánico, que floreció aproximadamente entre 1500 y 1350 a.C. Este imperio fue uno de los muchos establecidos por los indoiranianos en la región de Mesopotamia y Siria. Su extensión abarcó más de 600 kilómetros, desde las montañas de Zagros hasta las costas del mar Mediterráneo. Al principio, los metánicos se vieron envueltos en conflictos con Egipto por la dominación de Siria, hasta que alcanzaron un acuerdo con el faraón Tutmos en torno al 1420 a.C. Sin embargo, el imperio metánico fue finalmente derrocado por los hititas hacia el 1360 a.C., con los asirianos tomando el control posteriormente. Aunque las lluvias suponen un riesgo considerable para los residentes, también crean oportunidades para los arqueólogos. De acuerdo con las autoridades, hay más de 100 sitios subterráneos en la región de los ríos Tigris y Éufrates, lo que indica que aún quedan muchos hallazgos por descubrir. ¿Te intriga la tercera revelación? No te la perderás. Podría tratarse de una montaña de oro o de tesoros escondidos. Otra curiosidad es el descubrimiento de un gran yacimiento de oro bajo el río. Informes limitados de agricultores sugieren que el oro permanece oculto bajo los restos en el lecho del río. También circulan rumores sobre un encubrimiento gubernamental, con funcionarios que supuestamente ocultan estos hallazgos. Además, existe la noticia de un depósito significativo de oro en Turquía,
valorado en aproximadamente 7 billones de GPU, que al igual que las menciones sobre el Éufrates, se mantiene en el silencio general. Con tantas incógnitas, el interés por estos hallazgos no hace más que aumentar. Este descubrimiento misterioso recuerda a un versículo del Corán que menciona que el día del juicio no llegará hasta que el Éufrates revele una montaña de oro sobre la cual habrá luchas. La narración sugiere que la mayoría de las personas caerán en esa contienda, generando en cada uno la esperanza de ser el superviviente. La veracidad de esta profecía es cuestionable, pero si realmente existe unas reservas de oro bajo nuestros pies, la combinación de eso con la inestabilidad en los países vecinos podría desatar conflictos devastadores. Y lo más impactante de todo sería el retorno de Jesús. A lo largo de la historia, muchos eventos han sido considerados cruciales, como la rendición en la Segunda Guerra Mundial o la llegada del hombre a la Luna. Sin embargo, nada se compara con el regreso de Cristo, una noticia que trasciende toda medida. Este acontecimiento podría ser el punto decisivo de la historia humana, especialmente dado que los signos actuales indican un avance vertiginoso hacia la autodestrucción. La amenaza nuclear ha evolucionado, convirtiéndose en un juego impredecible que podría involucrar a grupos terroristas y gobiernos opresivos. Sumemos a esto las armas químicas y biológicas, los conflictos armados, pandemias, crisis alimentarias, escasez de agua, desastres naturales, crisis económicas, ciberataques, tensiones raciales y el deterioro de la familia. El panorama es desolador. El momento inesperado que nos lleva a una intervención divina es fascinante. Dios promete actuar, y en este contexto, la profecía se vuelve clave. Jesucristo regresará de manera asombrosa, tal como se menciona en Hechos 1:11, un regreso que nos deja entrever la importancia de la esperanza en tiempos de crisis. Algunos creen que en las nubes residan 4 ángeles caídos, un concepto que invita a la reflexión. La Escritura, en el libro de Revelación 9:13-15, menciona que el 6º ángel sonará su trompeta y liberará a estos seres atrapados en el río Éufrates, desatando un caos inimaginable. Estos 4 ángeles, preparados para un momento específico, serán responsables de causar estragos en la humanidad, mostrando el poder devastador de su presencia. La visión descrita revela un ejército montado, inmenso en número, cuya naturaleza evoca temor. La imagen de sus carruajes, envueltos en fuego y azufre, transmite la intensidad del poder desatado. Sus atributos, como cabellos de león, reflejan una fuerza aterradora al ser fuente de destrucción. Además, se mencionan espíritus malignos emergiendo de figuras siniestras, lo que añade un nivel adicional de inquietud a la narrativa. La mención del Éufrates en Revelación 16:12 señala la preparación para la llegada de fuerzas poderosas que cambiarán el rumbo de la humanidad. Es esencial mantenerse alerta y consciente de las profecías, ya que estos eventos pueden tener un impacto profundo en la condición de la humanidad. La intervención divina no es solo una promesa, sino una llamada a la acción y reflexión ante lo que está por venir. Los espíritus demoníacos están en constante movimiento, realizando señales por todo el mundo para reunir a los reyes en la confrontación final contra Dios, conocida como el Gran Día. Este encuentro se remonta a la conocida batalla de Armagedón. En la Biblioteca Histórica de Diodorus, redactada en 50 a.C., se menciona que la reina Semiramis fue responsable de la construcción de un túnel en Babilonia. Este pasaje tenía una longitud de 4 cuadros, cada uno con 300 furlongas, revestido y cimentado con piedra,
y alcanzaba una profundidad de 35 pies. Tras redirigir el río, levantó un pasaje arqueado que facilitaba el tránsito entre dos puntos, utilizando robustos arcos y un bitumen de 4 cubitos reforzando los lados. El túnel contaba con paredes de 20 piedras, con una altura de 12 pies y una longitud de 15 pies. Este ambicioso proyecto fue concluido en un lapso de 260 días, permitiendo a Semiramis desplazarse de un palacio a otro sin necesidad de atravesar el río. Además, erigió 2 puertas de barro en los extremos del túnel, las cuales permanecieron en funcionamiento durante el dominio persa. Recientemente, el descenso del río Éufrates ha permitido el descubrimiento de túneles ocultos bajo sus aguas, provistos de escaleras bien diseñadas. Esto ha suscitado interrogantes sobre su origen. Las paredes de estos conductos son inusualmente resistentes y bien conservadas. Relatos antiguos sugieren que estos túneles están vinculados a la figura de la reina Semiramis, entrelazando aspectos mitológicos con hechos históricos. Algunas creencias cristianas afirman que ángeles estarían atrapados en el lugar y que, en el futuro, se liberarían para llevar a cabo una devastadora purga de 1/3 de la humanidad. Sin embargo, esta noción fue cuestionada, ya que textos antiguos revelaron que estos pasajes servían para conectar Babilonia con Mesopotamia. Los túneles han planteado numerosos enigmas sobre acontecimientos pasados que aún no tienen respuesta clara. Además, se ha reportado que extraños sonidos surgen de uno de estos pasajes subterráneos. ¿Cuál es su origen y propósito? Recientes investigaciones han dado a conocer el hallazgo de una criatura extraña en el subsuelo, caracterizada por su gran boca y una lengua densa. Este descubrimiento llevó a cerrar de inmediato la caverna donde fue encontrada. Existen diversas teorías respecto a su naturaleza. Algunos afirman que se trata de un pez, mientras que otros sugieren que puede ser un reptil. Se sospecha que esta enigmática entidad es la causa de ruidos misteriosos, aunque no se descarta la posibilidad de que otras criaturas peligrosas habiten en el túnel. Al mismo tiempo, se han identificado vestigios de una ciudad antigua que se cree tiene entre 1475 y 1275 a.C. Una de las interrogantes más relevantes es si el lugar es la famosa Saku, que una vez prosperó bajo el reinado del Imperio Mitanni. Esta ciudad existió por más de 3400 años y atravesó diversas etapas históricas, desde la sumeria hasta la islámica. En su época de esplendor, Saku se consolidó como un centro poderoso. Sin embargo, los enfrentamientos con los egipcios y la expansión asiriana propiciaron su declive. Con el tiempo, fue abandonada y eventualmente se sumergió, solo para ser redescubierta tras una tormenta en 2018 en Irak, que disminuyó el nivel de una laguna, permitiendo el afloramiento de sus ruinas. Este descubrimiento ha despertado un fuerte interés entre arqueólogos e historiadores, quienes buscan desentrañar los secretos de la ciudad perdida. Han comenzado a recuperarse inscripciones, objetos religiosos y antigüedades que ofrecen valiosa información sobre las costumbres, creencias y prácticas de quienes habitaron Saku. Desde su reencuentro con el mundo, especialistas han estudiado con detalle cada artefacto y estructura encontrada. Cada nuevo hallazgo contribuye a comprender mejor la vida cotidiana, la organización social y las actividades económicas que caracterizaban a esta civilización desaparecida. Inscripciones y himnos revelan sus creencias espirituales, mientras que imágenes y esculturas halladas reflejan su estilo de vida y eventos significativos, evidenciando la rica cultura y creatividad de los habitantes de Saku. La construcción pasiva del verbo liberar destaca que es Dios quien orquesta la liberación de 4 ángeles. Este número simboliza un impacto global,
evidenciado en la devastación provocada por estos seres, donde una tercera parte de la población mundial perece. Este entorno expresa un conflicto a escala mundial mientras la humanidad enfrenta el juicio divino. A lo largo del tiempo, Dios ha limitado las fuerzas destructivas en el planeta, aunque ha permitido calamidades que afectan una fracción significativa de la creación, dañando árboles, criaturas marinas, embarcaciones, aguas y cuerpos celestes. En el contexto de Revelación 8:7-12, con la cuarta cerradura, la intensidad de los juicios se intensifica. La muerte y Hades obtienen poder sobre un cuarto de la tierra, causando muertes por la espada, hambre, enfermedades y ataques de bestias. Sin embargo, es pertinente observar que ya se ha perdido una tercera parte de la población. Tras las calamidades que afectan a otra fracción de la creación, Dios envía un sufrimiento adicional a los indignos. Esta aflicción es tan extrema que muchas personas consideran la muerte como una salida, pero esta las elude. Luego, otra calamidad desencadena la muerte de otra tercera parte de la humanidad. ¿Por qué permite Dios que los ángeles caídos ocasionen tantas muertes? Los seres humanos tienen la finalidad de ser instrumentos a través de los cuales Dios actúe, no solo para cumplir con tareas, sino para que su esencia se manifieste en ellos. Así, cada uno de nuestros actos puede reflejar la huella del pecado. Permitir que Dios actúe en nosotros implica vivir para el bienestar general, reconociendo nuestra conexión con toda la creación y orientando nuestras vidas hacia el bienestar del hogar que compartimos. Esto es similar al funcionamiento de una hoja que entiende su vinculación con el árbol y se esfuerza por contribuir a su salud. Entonces, ¿qué es el pecado? Es la tendencia a actuar por intereses personales y ambiciones propias, utilizando a otros como medios para alcanzar esos deseos. ¿Estás preparado para el cambio que se aproxima? La competición y la violencia, alimentadas por nuestros pecados individuales y colectivos, reflejan la lucha por la supervivencia en una mentalidad cómoda. Al actuar desde nuestras identidades grupales y tratar de eliminar otras, alimentamos tensiones que generan un conflicto mayor. Nuestra sociedad ha normalizado estas divisiones y la violencia resultante. Estas actitudes son pecados estructurales que todos, consciente o inconscientemente, contribuimos a perpetuar. La clave para trascender nuestros deseos personales y colectivos radica en reconocer que todos estamos interconectados. Cada decisión y valor que adoptamos afecta a otros. Solo al asumir esta responsabilidad podremos trabajar hacia un futuro que promueva el bienestar común. Recuerdo la emoción de esperar el sonido de la campana al finalizar las clases antes del verano. La expectativa palpable cerca de la puerta, todos queriendo ser los primeros en salir. Ese momento, la señal de libertad, traía consigo juegos, risas y aventuras veraniegas. Hoy, ¿también esperas con ansiedad el sonido de una nueva campana? La llegada del verano espiritual será anunciada como se menciona en las Escrituras. En ese momento, Jesús volverá y será el inicio de un tiempo lleno de alegría y esperanza. Los que han partido en Cristo resucitarán y darán paso al reino milenario de su gloria. La anticipación es real. Muchos, así como los niños ansiosos por el verano, se preguntan cuándo se producirá este regreso. La esperanza de un futuro glorioso mantiene viva la fe, y así, con cada nuevo día, nos preparamos para esa transformación prometida. Los seguidores de Jesús han planteado preguntas sobre el final de los tiempos. En Mateo 24:3 se menciona la inquietud de los discípulos acerca de cuándo ocurrirá su regreso. Jesús anticipó una gran decepción en la humanidad, que al verlo volver, en lugar de rezar, se llenará de desasosiego, como se indica en el verso 30.
Con el tiempo, los creyentes llegarán a entender que el segundo regreso de Cristo trae la mejor de las noticias. Romanos 8, 18, 19 expresa que los sufrimientos presentes no son comparables a la gloria que se manifestará. En Revelación 9, 16 se menciona un ejército de 200 millones de soldados, un aspecto intrigante de las profecías de la sexta trompeta. Existen diversas interpretaciones sobre esta gran armada. Algunos la ven como una representación demoníaca, mientras que otros la consideran una coalición de naciones poderosas. También hay quienes proponen que se trata de una fuerza sobrenatural compuesta por ángeles caídos. La formación de una poderosa alianza militar es otro punto de vista. A medida que se observa el crecimiento del poder militar en países como China, que cuenta con la mayor flota del mundo, surge la posibilidad de una coalición global. Rusia también ha incrementado su influencia militar, incrementando las tensiones internacionales. Además, naciones empoderadas como Brasil, India y Sudáfrica están uniendo fuerzas. Esta unión podría dar lugar a una significativa coalición en un posible conflicto futuro. Regiones como Turquía, Siria, Irak e Irán atraviesan un periodo de gran inestabilidad militar. Con las tensiones políticas actuales, se especula que el ejército de 200 millones podría ser el resultado de un enfrentamiento bélico a gran escala, tal vez como preludio de una tercera guerra mundial. El tiempo urge y es fundamental actuar. Prepárense para lo que se avecina. Una fuerza, ya sea espiritual o tangible, desatará un caos sin precedentes que afectará a una tercera parte de la humanidad, con la resurrección de los 4 ángeles encerrados en el río Éufrates. Según las Escrituras, estos seres no son ángeles ordinarios. Poseen un poder destructivo sin igual y han permanecido confinados durante siglos. Se sugiere que podrían ser demonios que fueron castigados en esta región por sus acciones. Estos espíritus territoriales han desempeñado un papel en la generación de conflictos y desestabilidad en el Medio Oriente, y su liberación podría desencadenar una de las guerras más devastadoras conocidas por el hombre. La sexta guerra de trompetas marcará un antes y un después, preparando el camino para la séptima trompeta, el momento culminante que precederá el regreso de Cristo. Después de esta guerra, el mundo experimentará un desmoronamiento, con terribles pérdidas y devastación. La séptima trompeta no solo anunciará el regreso del Salvador, sino también el juicio final y la instauración de su reino. Este es un importante llamado a la reflexión y el arrepentimiento. Estamos a las puertas de la sexta trompeta. Con el Éufrates secándose y las tensiones globales en aumento, muchos piensan que la profecía está a punto de cumplirse. La situación en el Medio Oriente es alarmante. La región está inmersa en un conflicto profundo. Las advertencias sobre el Éufrates desapareciendo, tal como se menciona en la Revelación, se han hecho evidentes. Las naciones están tejiendo alianzas, preparándose para lo que se podría convertir en una guerra de proporciones épicas. Es crítico mantenernos alertas. Los signos de los tiempos son visibles. Busquen a Dios con urgencia. Este es el momento para fortalecer su fe y arrepentirse. Compartan esta verdad. La humanidad necesita estar consciente del juicio que se aproxima y del regreso de Cristo. ¿Estamos preparados para lo que se avecina? El río Éufrates, que alguna vez simbolizó vida y fertilidad, se ha convertido en un heraldos de advertencia. Es el momento de actuar. Con tantos eventos converging, resulta difícil ignorar la idea de que estamos ante el cumplimiento de profecías bíblicas. Este río, cargado de significados ancestrales, se ha vuelto central en la narrativa actual. Desde la aparición de extrañas criaturas hasta desastres globales y señales visibles en el cielo, el mundo parece estar acercándose a un clímax inminente.
La segunda venida de Jesucristo, considerada en muchos sectores como el evento culminante de las Escrituras, está en el centro de la discusión. En Mateo 24:30 se nos dice: «Entonces aparecerá el signo del Hijo del Hombre en el cielo, y todos los pueblos de la tierra lamentarán al ver al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria». La disminución en el caudal del Éufrates, los ríos que se tiñen de rojo, los sonidos misteriosos del cielo y otros fenómenos cósmicos coinciden con las profecías, sugiriendo que algo sin precedentes está ocurriendo. Si se examinan estos eventos desde un ángulo científico o religioso, la realidad es innegable. El mundo se transforma a un ritmo acelerado y es fundamental estar listos para lo que está por venir. Marcan estos sucesos el cierre de un ciclo en nuestra historia. ¿Está el Éufrates revelando verdades que parecían ocultas bajo su superficie? Quizás estemos presenciando el cumplimiento de la revelación. Solo el tiempo nos dará respuestas, pero lo que es indiscutible es que estamos en tiempos singulares. En cuanto al concepto de la nueva tierra, es precisamente lo que su nombre indica: un nuevo comienzo. Esta tierra renovada será el resultado de la purificación divina, mencionada en Génesis, donde Dios reestablece todo lo que había sido dañado. La nueva tierra se menciona en pasajes como Isaías 65 y 66, Zus de Pedro 3 y Apocalipsis 21. Para adentrarnos en el entendimiento de la revelación divina, es vital explorar los orígenes del pecado, el plan de redención de Dios y el regreso de Jesús al final de los tiempos. En esta nueva tierra perfecta, sus habitantes vivirán eternamente. La verdad sobre esto la encontramos en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 21, versículos 1 al 8. La Nueva Jerusalén y la Nueva Tierra son descritas de tal manera que reflejan la magnificencia y el poder creador de Dios. La presencia de joyas preciosas y oro puro en la ciudad simboliza la perfección de la creación original, el Edén. Una imagen más vívida de este lugar de armonía se revela en Apocalipsis 22, donde el río de la vida fluye desde el trono de Dios en el centro de la ciudad. Este río recuerda al que se menciona en Génesis 2, 10, 14, que brotaba del Edén para regar el jardín y se dividía en 4 corrientes. Uno de esos ríos, el Pisán, corría a través de la tierra de Jabala, conocida por su oro de gran calidad, además de piedras preciosas como el bedelio y la ónice. Otro río, el Gihón, fluía por la tierra de Cush, mientras que el Tigris corría al este de Asiria y el Éufrates formaba parte del panorama. Ambas descripciones revelan una similitud notable. Un río que emana de Edén nutre el resto de las tierras, mientras que el río de la vida en la nueva tierra de Jerusalén proviene del Todopoderoso, dotando de vitalidad al árbol de la vida que se encuentra en sus orillas. Es significativo que este río no solo da vida, sino que también alimenta al árbol y a los frutos que ofrece. Las hojas del árbol de la vida, a diferencia de las que caen anualmente en la tierra, tienen una función curativa. Además, como en el Edén, en esta nueva creación no habrá nada maldito, ya que la presencia misma de Dios y de Jesús en la ciudad elimina toda tragedia. Este concepto se reafirma en los pasajes de Apocalipsis 22, 1-5, que subrayan que la capital de esta gloriosa existencia será Nueva Jerusalén. La visión de la ciudad sagrada en Revelación 21, 9-27 nos revela un futuro asombroso donde la Nueva Jerusalén se establece tanto en la tierra renovada como en el cielo. Los creyentes que siguen a Dios vivirán en esta espléndida ciudad durante 1000 años, disfrutando de su esplendor adornado con murallas imponentes y cimientos sólidos. Las puertas de esta ciudad permanecerán abiertas de forma continua, un símbolo de seguridad y bienvenida. La ausencia de un templo es notable, ya que Dios mismo será el santuario, llenando la ciudad con su presencia.
Además, solo quienes sean puros podrán ingresar, garantizando un lugar libre de impurezas y engaños. Es Cristo quien ha diseñado esta magnífica ciudad, prometiendo que sus seguidores disfrutarán de la vida junto a Él. En Hebreos 11:10 se menciona que Abraham anhelaba una ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto es Dios. Desde el inicio del mundo, en Edén, vemos la conexión entre Jesús y Dios Padre,